Con Primera de Corintios capítulo 11. Hay dos teorías diferentes, hermanos. El versículo 1, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos teólogos dicen que esta es la última parte del capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11, terminando y abriendo con otra exhortación a que imitemos el vivir, el andar, el caminar, el comportarse del apóstol Pablo, al él imitar ¿a quién? A Cristo, al no agradarse a sí mismo, sino a Dios. Allá en Romanos 15:3 les dijo a los romanos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces nosotros no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, aquí está el reto. Sigamos el ejemplo de los que siguen el ejemplo de Cristo. Así que aparte de sus cartas, Pablo predicó, enseñó e invirtió aproximadamente más o menos 2 años con su ejemplo a los hermanos en Corintio. Así que les invirtió tiempo, recursos, energías. A los efesios en 5:2 también los anima y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, también guiemos a los nuevos creyentes a imitar a Cristo con nuestro ejemplo. Discipulemos, invirtamos en ellos, así como el apóstol Pablo lo hizo a los demás. Verso 2, ¿qué dice? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí comienza Pablo elogiando a la congregación por su deseo de observar las tradiciones que él les había transmitido ya oralmente y por carta. Pero cuando el hermano Pablo no estaba presente, hermanos, en su ausencia, comenzaron a surgir allí unos problemas, unas divisiones, algunas preguntas. Pero ¿cómo se las hacían llegar? Bueno, les llegaban reportes a Pablo verbalmente y a veces por cartas escritas. A veces las cartas acertaban, es así, ¿verdad que sí, Pablo? A veces era preguntando, ¿estamos en lo correcto, Pablo? ¿Será así? Pero aquí las instrucciones prácticamente y simplemente son tradiciones orales o escritas. También se les conocen como enseñanzas propias de la iglesia. Por ejemplo, también se les conoce como las ordenanzas de la iglesia. ¿Quién me ayuda con las ordenanzas de la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Las ordenanzas de la iglesia? La Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena y el bautismo. Gracias, hermano Sergio. La Santa Cena, que la vamos a ver aquí, y se le nombra la Santa Cena a veces, pero realmente es la cena del Señor, ¿verdad? El vivir de un cristiano, el evangelio, todas estas enseñanzas Él les impartió. Es más, en el capítulo 15 del mismo libro a los Corintios, vamos a ver en el verso 1 al 3 que les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo personalmente recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces les está diciendo, ustedes los que retienen las instrucciones, que las recuerdan y las ponen en práctica, como deben ser, son aquellos que están reteniendo esto. Porque si usted me dice, yo sé montar bicicleta, pero nunca monta, pues no ha retenido esto porque no lo está practicando, ¿verdad? El retener la instrucción, usted sabe multiplicar, sí, pero ya se me olvidó. Bueno, entonces no lo ha retenido, ¿verdad? Cuando usted retiene las instrucciones, las recuerda y las pone en práctica, tal como deben ser. Verso 3, ¿qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí comenzó con un sándwich, le dijo algo bonito, pero aquí les va a decir algo fuerte. Está el pan, aquí viene la carne de lo que les quiere decir. Quiero que sepan esto, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Pero aquí vamos a hablar de algo, hermanos. No estamos hablando de
que el hombre es superior a la mujer, es más, ambos tienen el mismo valor, son iguales en este aspecto, pero en función son diferentes. ¿Qué es función? ¿Función? Lo vamos a explicar aquí enseguidita, hermano. Entonces el Evangelio en estos tiempos se elevó a la mujer porque la mujer era maltratada, abusada, menospreciada, no se le daba el valor que merecía, pero Cristo está diciendo el hombre y la mujer, aquí Pablo, tienen el mismo valor, pero el hombre y la mujer, aunque tienen el mismo valor ante Dios en cuanto a la salvación, debería mantenerse el orden de creación, sin ninguno faltarle el respeto al otro. Allá en Gálatas, a los Gálatas les dijo en Gálatas 3:28, y algunos ya lo habían considerado esto: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces algunos habían tomado esto y decir, ok, bueno, ya que no hay hombre, no hay mujer, no hay reglas. No estamos diciendo esto. Todos valen lo mismo ante Dios para la salvación, pero ningún hombre, recordemos cómo comenzó Primera de Corintios, los primeros capítulos. Ningún hombre líder o siervo espiritual, ni una mujer, está diciendo, es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí la palabra cabeza es un juego de palabras que lo da a entender de diferentes maneras. Va a hablar físicamente de la cabeza física esta, pero va a hablar de la cabeza como la fuente de todo. Va a hablar como el responsable de, el encargado de, pero ningún hombre líder o siervo espiritual. ¿Se acuerdan en los primeros 3 capítulos cuál era el problema? ¿Cuál era la división? Yo soy de y yo soy de. Había partidismos, ¿verdad? Él es mi cabeza, él es mi líder. Bueno, no. Sí, los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación, la creación, pero les dio un orden específico. Y Cristo es la cabeza, la fuente de ambos, el hombre y la mujer. En otras palabras, Cristo es la cabeza de la iglesia, de todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios, pero el Hijo se somete al Padre, pero no porque el Hijo se somete al Padre, el Hijo es menos que Dios Padre, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, ni la mujer al someterse al hombre es menos por someterse al hombre. Entonces, cabeza otra vez se va a usar para, no para indicar control, que el hombre debe controlar a la mujer, sino como la fuente de. Entonces, Dios es primero en todo, hermanos, ¿sí o no? Sí. Luego hizo ¿a quién? Al hombre. Y por eso está diciendo en esta consecuencia, y del hombre sacó a la mujer. Y otra vez, a su lado, ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que a su lado no para, no de los pies para pisotearla, sino de su lado para que ahí amarla, ¿verdad? Entonces, la mujer deriva su existencia del hombre, él es su fuente, como el hombre de Cristo y Cristo de Dios. Entonces hay un orden a que seguir. Pero hermanos, el orden es uno de los elementos claves para todo, hermano, para que funcione un negocio, un gobierno, una familia. Hay un orden a que seguir. Y Dios ordenó la sumisión en nuestras relaciones aún para evitar el caos. Porque si todos mandamos, se va a hacer lo que cada quien quiera y todos vamos a ir en diferentes. Si se va a construir algo, se necesita un orden, un plan, alguien que lo coordine todo. Y es esencial que otra vez comprender esto, hermanos, que la sumisión no le dicta a usted que usted es inferior. Porque otra vez Dios lo creó todo, a todas las personas, a su imagen, ¿y cómo nos dice? Y semejanza, ¿verdad? Con el mismo valor. Así que Dios nos llama a todos por igual a someternos, pero en diferentes funciones. Y voy a ir explicando esto, ¿verdad? Jesucristo, nuevamente, que es igual con el Padre, se sometió para llevar a cabo el plan de salvación. ¿Qué nos dice Filipenses? El cual siendo igual a Dios, ¿verdad? No como cosa a que aferrarse, sino ¿qué hizo? Se despojó de todo y vino a la tierra y se humilló y se hizo un siervo, ¿verdad? Obediente. También fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Voluntariamente. Entonces la sumisión es voluntaria. Jesús dijo, nadie me quita la vida. ¿Qué dijo? Yo voluntariamente la doy. Esto lo hago voluntariamente.
Entonces, hermanos, también la relación entre Dios como cabeza y Cristo como hijo es nuestro modelo para la relación entre también el esposo y la esposa. Hermano Tacho mencionó que parte del tema de hoy, ¿verdad?, menciona del matrimonio. Entonces es nuestra relación para con los demás, para con nuestro cónyuge, cómo tratar a los demás. Pero aquí Pablo nos va a hablar de una jerarquía implícita. ¿En qué sentido otra vez? Se entiende de que Dios es prominente sobre todo, Cristo, ¿verdad? Después el hombre, la mujer, después vienen los hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿a quién deben someterse? A los padres, ¿verdad? Entonces, sucesivamente, pero la única cabeza de todos es Dios. Pero puso un orden en función, padre, madre, hijos, y cada uno, pero colaboran ahí, ¿verdad? Pero Cristo es la fuente de todo, de la existencia, Él es el creador. ¿Qué nos dice Colosenses, verdad? Que Él es el creador y toda la creación Él lo hizo y Dios es eterno. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está deseando aquí, hermanos? Que exista unidad y sumisión, no división entre los miembros de la iglesia, no división entre el esposo y la esposa, y aquí en especial que se rinda también culto apropiado, respetando su autoridad y funciones que Él le ha dado a cada uno. Entonces, en sí, ¿cuál es el tema? ¿Será el tema de la adoración que vamos a ver aquí en este capítulo? ¿Será realmente el tema del matrimonio que vamos a ver aquí en este capítulo? ¿O será el papel de las mujeres en la iglesia que vamos a ver en este capítulo? Aquí está el detalle y punto final de esto. Cualquiera que sea el tema, hermanos, cualquier tema nos puede dividir a usted y a mí y nos puede quitar el enfoque verdadero de adorar al único y verdadero Dios de una manera genuina, como Él lo merece. Así que al hacer nosotros nuestras preferencias a un lado, nuestros gustos a un lado, lo que nos divide, aún a veces las tradiciones, las hacemos a un lado, podemos adorar unidos. Pero nuestro orgullo quiere que sea la otra persona la que se someta a mis gustos y preferencias, a hacerlo como yo quiero. En lugar de yo acoplarme, o queremos que los otros se acoplen. Continuamos aquí en el verso 4. ¿Qué dice? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y está hablando de su cabeza física o de Dios. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Así que en todo el pasaje se va a hacer este juego de sentidos literales y figurativos de la palabra cabeza aquí. ¿Sabe cuál era la costumbre griega y también aquí de los de la iglesia en Corintio? Especialmente el hombre, en el culto, él normalmente tenía su cabeza descubierta. Mientras que los judíos llevaban el talit o el velo, se le nombra, ¿verdad? Para demostrar o su reverencia o mostrar que no era digno de mostrar su rostro delante de Dios, de que eran indignos de mirarle a Él en su santidad. Sin embargo, aquí en Grecia y en Corintio las costumbres eran distintas. Vamos al verso 5 y vamos a ir desglosándolo ahí. ¿Qué dice? Pero toda mujer, y aquí la palabra mujer se puede traducir, pero toda esposa que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Aquí en referencia, afrenta a su esposo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Voy a hacer otra aclaración antes de continuar aquí, hermanos. Aquí Pablo no le está impidiendo a la mujer ni orar ni profetizar. No es el tema. Es más, en la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que oraban y profetizaban. Había un padre, se los dejo de tarea, que tenía yo unas hijas que eran profetizas, me dicen después. También, bueno, les voy a dejar otras tareas más al ratito, ¿verdad? Pero lo que les está diciendo aquí, no les está impidiendo que profeticen ni que oren, sino que les está dando instrucciones respecto al orden. Pero vamos a llegar más tarde al capítulo 14, verso 34, 35, que parece que el apóstol Pablo está impidiendo que las mujeres hagan esto. Pero regresamos aquí donde estamos. Según la costumbre oriental, la casada siempre que salía de la casa se cubría con un velo. Siempre, cuando salía al público, en la casa no tenía que cubrirse, está con su marido, con sus hijos. Pero esto daba a entender que cuando salía al público era una mujer casada. Sin velo, al salir de la casa, daba a entender que era libre de marido, o que era una prostituta, o que era una esclava.
Las judías, a lo contrario, esta costumbre aquí, ellas siempre se cubrían la cabeza, no solamente al salir de la casa, sino también en los lugares de adoración pública. Una mujer que no cubriera su cabeza en público reflejaba que había perdido su moral y que prácticamente era una adúltera, y a las adúlteras se les rapaba la cabeza. Y Pablo prácticamente les está diciendo a las casadas, a las mujeres casadas, si no vas a llevar velo sobre la cabeza, entonces pues también rápate, porque ambas cosas son igualmente vergonzosas. Entonces son inmorales. Te estás comportando como una prostituta, o eres una esclava. Entonces nuevamente las prostitutas corintias no usaban velo, y también muchas lo hacían para exhibir sus peinados ostentosos, así bien llamativos, pero era para llamar al sexo opuesto. Entonces las mujeres griegas simplemente no acostumbraban a cubrir sus cabezas para la adoración. Entonces tenemos estos choques aquí de lo que está sucediendo. La ley romana, acabamos de terminar este libro de los Romanos, y especialmente la ley romana aquí, donde en la colonia de Corinto, establecía que la mujer que afrentara a su esposo, lo diríamos hoy en día que le puso que afrentaba su cabeza, afrentaba a su esposo, aquí en este caso, que estaba cometiendo adulterio, debía raparse la cabeza como parte de la vergüenza o castigo. Esto era la ley romana. Toda mujer que le era infiel a su esposo era rapada en este aspecto. Entonces, entremos aquí al verso 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues mejor que se cubra, ¿verdad? En otras palabras, si la esposa no se cubría la cabeza al salir al público o a ir a un lugar de adoración con otros, implicaba que rechazaba su estado civil de ser casada. Y era una ofensa como de prostitución pagana, o también era que estaba mostrando rebeldía por su cabeza, por su líder, por su esposo en este aspecto y por Dios mismo. Así que a ninguna mujer en estos tiempos le gustaría ser trasquilada, pero si ella escoge estar sin velo, pues que permita ella también ser trasquilada. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En otras palabras, aquí ambos, hombre y mujer, fueron creados a la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón al ver salido de él, de su costilla. Entonces el hombre es el representante de la gloria de Dios. O sea que este ideal del hombre fue realizado más plenamente en el Hijo de Dios, que él es, en este aspecto el salmista nos lo dijo, 2 de Corintios lo vamos a ver más tarde. Pero la mujer es la gloria del varón. Note que no dice la mujer fue hecha a la imagen del varón, porque no se necesita de un científico. ¿Los hombres y las mujeres nos parecemos? Bueno, nos parecemos porque tenemos 2 ojos y 1 oreja, pero en función somos diferentes, ¿verdad? Hay ciertos detalles que nos distinguen el uno del otro. Sabemos que los sexos son diferentes. Entonces no dice que la mujer fue hecha a la imagen del varón. Pero sabemos que los sexos difieren ahí. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces aquí está la pregunta, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Bueno, aquí primero vino el hombre, ¿verdad? Porque Dios hizo primero al hombre, del hombre sacó a la mujer, ¿verdad? Y primero hizo la gallina y la gallina puso huevos después, ¿verdad? Entonces, este fue el orden en que el hombre y la mujer fueron creados, porque en la creación vimos que creó Dios los animales, ya, ¿verdad? Y de ahí que cada uno debía reproducirse sobre su género. Entonces, la mujer fue hecha por Dios por medio del varón, el que fue una fuente colocada entre ella y Dios. O sea que entonces en este aspecto, por eso el hombre es cabeza de la mujer. Dice el 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces Dios no hizo al hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, porque se encontraba solo. Todos los animales tenían su pareja,
similares a ellos, pero diferentes en función, similar en valor, pero diferente en función, ¿verdad? El hombre no puede tener hijos en su vientre naturalmente, ¿verdad? La mujer fue creada con esta función de poder hacer esto, ¿verdad? Entonces la esposa fue creada para el esposo, pero no por eso significa que ella es menos que el hombre. Entonces, hermanos, en cuanto a la iglesia fue creada como la novia, la esposa, ¿para quién? Para Cristo. No Cristo creado por nosotros, es lo que está diciendo también aquí en este aspecto. Y la novia, la iglesia, va a obtener su gloria como esposa y trae sobre sí esta gloria al completar su tarea de ser la esposa del novio, ¿verdad? De Cristo. Pero si nosotros como iglesia, hermanos, nos deshonramos, apartándonos de nuestro propósito, ¿qué estamos haciendo? Trayendo vergüenza en lugar de gloria y honra en este aspecto. Así que Dios ha creado diferentes funciones para que su creación funcione normalmente. En el matrimonio, ya dijimos, ¿verdad? No son grados de superioridad, de que el hombre sea superior a la mujer. Son iguales, pero hay un orden, pero por las diferentes funciones. Un sexo no es mejor que el otro. Así que no permitamos que el asunto de las diferentes funciones se convierta en un arma para destruir nuestra unidad matrimonial o unidad como congregación, como iglesia. En parte es por esto que les está diciendo. En otras palabras, hermanos, usemos nuestros dones únicos para fortalecer nuestros matrimonios y glorificar a Dios, para fortalecer a la iglesia. Cada cuerpo, nos dice la Biblia que la iglesia es un solo cuerpo, ¿verdad? Pero cada quien tiene una función diferente. No todos son maestros, no todos son músicos, no todos son esto, no todos son profetas, sino que nos complementamos, ¿verdad? Los unos a los otros. Verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y este versículo es difícil. Pero la esposa cubre su cabeza al salir al público como señal de ser casada. En estos tiempos no se utilizaban anillos para decir que la mujer era casada. Hoy es lo que se utiliza, ¿verdad? Si trae anillo, pues no es solterona, ¿verdad? Está casada. Pero en los tiempos bíblicos, los únicos ejemplos que encontramos de anillos, ¿quién me ayuda? Los anillos eran símbolos ¿de qué? De poder, de autoridad. Se hablaba de los reyes cuando ponían un sello. Y aquí el anillo está representando autoridad. El velo representaba autoridad de que está casada. Está bajo autoridad. Primeramente de Dios, pero ya está tomada, ya tiene esposo. Ya ha completado su gloria al ser esposa, por decirlo de esta manera. Así que el velo era símbolo de estar bajo autoridad y protección de marido. Esto lo está implicando ahí en el verso 5 también, ¿verdad? Pero en cuanto a los ángeles, bueno, los ángeles están delante de Dios, el Señor Jesucristo, y los ángeles se les considera como los guardianes del orden. Primera de Timoteo 5:21 nos va a hablar de esto. Pero dice, por la razón de ser casada, ¿pero por qué de los ángeles nuevamente? Bueno, los ángeles, Mateo 18:10 nos dice que se presentan ante Dios. También Job nos habla de esto, que se presentaron ¿quiénes? Los hijos de Dios ante Dios, ¿verdad? Entre ellos Satanás, pero dan reporte, hablan de lo que sucede. Pero por causa de los ángeles, también se puede traducir por causa de los dioses, por causa de los mensajeros que están presentes en las asambleas cristianas. El salmista en el 138:1 lo interpreta como dioses o ángeles. Efesios 3:10 y Eclesiastés 5:6 habla de estos como testigos de todo, que están viendo todo y se presentan y reportan ante Dios. Entonces la verdadera autoridad viene de la mutua subordinación y tanto los hombres como las mujeres, hermanos, esposos y esposas, estamos llamados a comprenderlo y a someternos. Es más, Efesios, en su carta a los Efesios, Pablo les va a decir en el 5:21, sométanse los unos a los otros, pero últimamente sométanse a Dios, ¿verdad? Pero aquí hay varias teorías, hermanos, respecto a esta señal de autoridad. Puede ser que la mujer lleva el velo en deferencia a la autoridad del hombre, porque ya otra vez está bajo su autoridad como esposa. O puede ser que el velo es señal de la autoridad propia de la esposa para poder orar y profetizar públicamente en el culto. Al llevar su velo está diciendo, estoy casada,
estoy bajo sumisión de mi esposo y de Dios últimamente. Y puede ser que el velo es símbolo del respeto que se le debe como mujer de buena moral, porque se consideraba que si la mujer tenía buen testimonio, entonces puede hablar y puede testificar y puede compartir en este aspecto. Creo que por esa parte a veces se le va a decir, ok, no hable, porque no está bajo sumisión de su esposo y mucho menos de Dios en este aspecto. Verso 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Regresamos al que viene primero, la gallina o el huevo, ¿verdad? Porque otra vez, el hombre no puede reproducirse sin una mujer, pero también la mujer no puede reproducir a otro ser sin el hombre. Todo este proceso de la reproducción también tiene su origen ¿en quién, hermanos? En Dios, en su autoridad. Él dijo, fructifiquen, llenen, reproduzcanse tras su propio género, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, estamos bajo autoridad de Dios de llenar la tierra, de multiplicarnos. Y nosotros los hispanos somos buenos en esto, ¿verdad? El americano tiene 1, 2 ahí, ¿verdad? Pero si se casa con bueno, no vamos a ir a esos temas, ¿verdad? Pero todo origina con Dios. Hermanos, en el Señor tenemos el mismo valor nominal como espiritual, nuevamente en el sentido que todas las almas son del Señor, ¿verdad? Pero con todo, hermanos, ningún sexo está aislado e independiente del otro en la vida cristiana. Nos ayudamos, nos necesitamos mutuamente los unos de los otros. Pero la posición de la mujer no significa otra vez ser inferior espiritual. Los dos son iguales delante de Dios. Ambos proceden la una del otro y últimamente todos procedemos de Dios. Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. O sea que nuevamente un hijo varón nace de una mujer, pero ahí estaba el padre también. Se necesita de un hombre. Pero también otra vez las hijas, las mujeres, nacen de la mujer, ¿verdad? En este aspecto, pero tampoco sin el varón. Así como la mujer fue formada del hombre, así también el varón nace de la mujer. Pero todas las cosas, otra vez inclusivemente, otra vez el varón y la mujer, tienen su origen con Dios. Y allá en Romanos 11:36 y 2 de Corintios también lo va a explicar más tarde. Pero todos dependemos mutuamente el uno del otro y últimamente ambos de Dios. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En otras palabras, nuevamente, según su juicio de ustedes, ya en el 6.2 les habló de hacer juicio, pero en este caso, ¿ustedes ven justo o correcto que la casada se comporte como que si no estuviese casada en rebeldía a su esposo, faltándole el respeto al esposo y a los ángeles que todo lo ven, los seres o los mensajeros? En otras palabras, en acorde con su cultura de ustedes, y en acorde con lo natural, que sucede naturalmente, que nosotros sin enseñarle a los niños, ellos pueden decir, ¿y ese hombre por qué trae pelo largo y aretes? ¿Cómo lo ven ustedes? En otras palabras, ¿no es así? Noten el 14, lo explica. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero aquí entramos en una polémica y es lo que estaban ellos también. O sea que la misma naturaleza nos dice que la mujer usa naturalmente y normalmente pelo largo y el hombre pelo corto. Pero ¿qué del nazareo, hermanos? Él no podía cortarse el pelo si estaba bajo un voto nazareo, ¿verdad? Y este voto nazareo es sancionado por Dios allá en Números 6.5. Nómbreme algunos que estuvieron bajo voto nazareo. Sansón, ¿quién más? Jesús. Estaban bajo este voto nazareo, ¿verdad? Y Pablo mismo también hizo un voto nazareo o hizo un tipo de voto. Allá en Hechos 18:18. Potencialmente, ¿verdad? Que sí, creo que tiene razón en este aspecto, ¿verdad? Pero aquí Pablo, vimos en 18:18 que llegó un tiempo que dijo, me voy a rapar la cabeza porque he cumplido mi voto, ¿verdad? Entonces se dejó crecer el pelo y aquí entramos en esta polémica, ¿verdad? Pero había esta excepción en casos específicos. También hubieron casos específicos. Allá en el Antiguo Testamento había un Absalón que le crecía el greñero fuerte y creo que, ¿qué le pasó con sus greñas ahí? Ahí mismo, pero se los cortaba y le crecían, ¿verdad? Ya en 2 de Samuel 14, si lo quiere ir a leer más tarde, ¿verdad? Pero en Corinto, este es el problema. Culturalmente se consideraba como un signo de prostitución masculina
en los templos paganos. Esto era en Corinto. Y las mujeres con el cabello corto eran las que se consideraban prostitutas, era al revés. Entonces el hombre con pelo largo, prostituto. La mujer que se lo cortaba era prostituta. Así que si para la esposa tener el cabello corto era signo de prostitución, hermanos, tendría mayor dificultad para dar testimonio en la iglesia y decir, hermanos, a mí Cristo me ha cambiado. Pero bueno, con tus acciones parece decir que no te sometes a tu esposo ni a Dios. Y entonces, ¿cómo está aquí la situación? ¿Cómo le vas a testificar a los demás? Allá en Romanos, en los capítulo 1, versos 26 al 27, por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, ¿qué hicieron? Cambiaron el uso natural. ¿Por qué? Y de igual manera también el hombre hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea que la mujer pretendía ser hombre cortándose el pelo para estar con una mujer y el hombre se dejaba crecer el pelo para pretender ser una mujer para estar con un hombre. Esto era lo que estaba sucediendo y por eso le dice, esto es vergonzoso, y pues vamos a seguir una norma y una ley aquí para estar en acorde. Verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces aquí contesta la pregunta, ¿por qué no usamos velo el día de hoy? Bueno, si traes pelo largo, pues es tu velo, ¿verdad? Pero se le ha dado su cabello, como es decir, su velo o adorno, esa es su cobertura, que se denota como ser mujer. Pero el cabello largo en la mujer era considerado como su gloria, otra vez. Y los autores antiguos mencionan la atención que las mujeres le prestaban al cabello en estos tiempos, porque era su gloria preciada. Por eso las mujeres corintias, es más, en inglés es peligroso buscar esto, pero la definición de una mujer corintia es igual a prostituta. Esa era la fama que tenían, que las mujeres, entonces en inglés si se le nombra así a una mujer, le estás nombrando prostituta, porque de allá viene de esas tradiciones, ¿verdad? Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y este versículo también es difícil. En otras palabras, se puede interpretar, si eres amante de la contención, no practicamos ni solemos pelear o ser contenciosos. Hagamos a un lado estas diferencias y estas cosas. Pero también puede estar diciendo Pablo que si alguno desea contender o pleitar con la tradición apostólica, debe tener cuenta que ni Pablo ni las iglesias de Dios siguen esta práctica. Otras iglesias no cristianas, sí, pero nosotros las cristianas no. En los cultos a Baal y a sus dioses tenían estas prácticas. Si ellos quieren practicarlas, pues allá ellos. Pero nosotros los cristianos no practicamos estas cosas. Entonces, aquí Pablo está hablando de la costumbre de las iglesias cristianas. Pero si alguno opta, aún después de escuchar mi argumento y quiere seguir siendo amante de la contención, pues no me pondré al tú por tú contigo, porque ya te dije lo que Dios nos ha dicho aquí a nosotros los cristianos. Así que los va a reprender por la arrogancia y el espíritu contencioso. Allá en el 1:20 fue lo que hizo. Tenían este espíritu de arrogancia, que nadie les podía enseñar nada más, que ya eran superiores a todos. Entonces, nosotros, también puede interpretarse de esta manera, nosotros los apóstoles, o nosotros los redimidos, nosotros los cristianos, de los que ustedes han recibido el evangelio, o sea que nosotros se los hemos compartido a ustedes, nosotros no tenemos estas prácticas, las prácticas de ustedes. Pero todo lo que sea bueno, debieras observar e imitarnos. Por eso terminó diciendo, imítenme, porque yo estoy imitando a Cristo. No tenemos la práctica de imitar a lo secular, a lo mundano, sino que imítenme a mí al imitar a Cristo. ¿Dónde estamos? Verso 17. Pero también antes de entrar al verso 17, nótese que en el 16 dice, ahí termina el 16, ni las iglesias de Dios. ¿En qué manera está ahí, hermanos? Plural. No tienen estos hábitos, estas prácticas o ritos, como lo hacen las otras iglesias no cristianas o mundanas, ¿verdad? Aquí, en este aspecto. Y
de Roma sale hoy en día que solamente hay una iglesia singular, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos dice? Habla en plural, ¿verdad? 17, ¿qué dice? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque ¿cómo comenzó primero? Alabándolos porque quieren retener las doctrinas y practicarlas. Pero eso, hermanos, lo que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, hermanos, esto que sigue no va a ser para halagarlos o alabarlos. Y no aquí de alabarlos como alabamos al Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que merece la adoración. Sino que ahí les está dando primero bien hecho porque quieren hacer esto, lo correcto. Pero por esto que sigue, los voy a denunciar. Porque han estado viviendo desordenadamente. Entonces no los voy a elogiar como lo hice por querer observar las tradiciones apostólicas. Porque ahora, esto que sigue, hermanos, se han estado comportando rebeldemente, divisivamente, desordenadamente en la congregación, haciendo nuevamente sus partidos. Pero ¿quién le informaba a Pablo de lo que estaba sucediendo? Porque él va a decir, creo los informes que he recibido de algunos. O creo parte del reporte, porque parte del informe no lo quisiera creer, pero no tengo otra opción. Creo que los reportes venían de la familia de Chloe. Pero aquí, hermanos, había división, discordia, disensión y desunión. Todo lo que comenzaba con la D. División, discordia, disensión y desunión. Y más específicamente el rico para con el pobre. Aquí otra vez son otros tipos de divisiones. Esta vez no se trata de partidos que yo prefiero a Pablo, que yo prefiero a Pedro, que yo prefiero a Apolos, que yo prefiero a... Sino aquí ahora, esa chusma no me cae bien. Yo soy parte de los élites. Entonces esta división es de índole socioeconómica, pero era más evidente cuando la iglesia se reunía para comer y celebrar la cena. En otras partes de la literatura cristiana antigua encontramos que la cena del Señor se celebraba en conexión con una comida fraternal. Tuvo varios nombres, pero se esperaba que cada creyente contribuyera según sus posibilidades. No todos tenían las mismas posibilidades, pero vamos a hablar qué sucedía. Pero normalmente, al llegar esta comida fraternal a su fin, también se observaba la cena. En Corinto se daba por sentado que la comida fraternal tenía conexión con la cena del Señor. Es más, ni hacían distinción la una de la otra. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Y en parte lo creo. Quisiera no creerlo. También no es razonable, hermanos, que los mismos corintios le hubieran informado al apóstol Pablo que se estaban peleando los unos con los otros. Pero a lo mejor, quizás un pobre ahí le escribía, hermano Pablo, aquí los ricos nos maltratan. O los ricos, no creo que le escribieran, aquí tenemos mucha chusma en la iglesia, hermano, ayúdenos a sacarlos. Lo más probable es que el reporte vino de los de Chloe, como mencioné. Y esta fuente de información se consideraba fidedigna. Pero Pablo dice, quisiera no creerles, pero lo que me han reportado siempre ha sido cierto. No quisiera creer. Es más, si usted regresa a 1 Corintios 1:11, ¿qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Entonces, ¿quién estaba informando a quién? Los de la familia de Chloe, ¿verdad? Ahí el 1 Corintios 1:11 fue el que leí. Entonces, estas divisiones no eran causadas por las diferentes opiniones, como vimos allá en el capítulo 1, verso 10, sino por actos abiertos en las fiestas de amor que practicaban. Estas fiestas a veces se les conoció como fiestas de amor, ágapes, en la asamblea, en la congregación. Pero está diciendo Pablo, no quiero creer todo lo que oigo decir de ustedes, pero algo de ello no puedo hacer otra cosa sino creerlo. Pero hermanos, mi amor no ha cambiado por ustedes, pero tengo que corregirlos porque los amo. Dice el verso 19, porque es preciso
que entre vosotros haya ¿qué cosa? Disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, Pablo no está contento de que haya divisiones, pero a través de las mismas divisiones, ¿sabe qué va a suceder? Se sabrá quién es. Esta palabra división aquí se puede traducir cismático. Ayúdenme a alguien que me ayude con esta palabra. ¿Qué otra palabra es cerca de esta? Cismático. ¿Nadie? ¿Quién es problemático y división? Un sismo, ¿cómo se le nombra a un terremoto? ¿Qué hace? Destruye. Entonces, pero a través de las mismas divisiones se sabrá quién es cismático y quién es fiel. Primera de Juan 2:19 nos va a decir más tarde que va a ayudarnos a manifestar quién es de nosotros y quién no es de nosotros. Eran de nosotros porque estaban con nosotros, pero se fueron y no eran ultimadamente de nosotros. Estaban ahí trigo y cizaña. Entonces, cuando vengan las divisiones, hermanos, se conocerá los que tienen la aprobación de Dios, en otras palabras. Es decir, quiénes son genuinos, quiénes pasaron la prueba y quiénes no. Segunda de Corintios 2:9 nos va a hablar de esto también, donde los genuinos son aquellos que han seguido echándole ganas adelante, obedeciendo las instrucciones que les dimos, y no de que mejor abandonaron todo. Las diferencias, hermanos, siempre existirán. Siempre existirán las diferencias. En una iglesia, hermanos, siempre existirán las diferencias. Pero escúcheme en esto. Cuando las diferencias se convierten en divisiones, resulta en destrucción. Dígalo conmigo. Cuando las diferencias se convierten en divisiones, resulta en destrucción. Las diferencias se convierten en divisiones, terminan destrucción. También todo de, ¿verdad? Diferencias pasa a ser división, pasa a ser destrucción. A la congregación, a la familia. ¿Por qué una pareja se separa? Porque pelean y no pueden verla. Y las diferencias pasaron a divisiones y pasa que el matrimonio termina destruido, ¿verdad? Aquellos que causan división, hermanos, solo sirven para destacar también a los creyentes genuinos. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el 19. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En otras palabras, han tornado la cena en algo común y corriente. Es más, ni común y corriente, lo han pisoteado. Y no apruebo de esto, y mucho menos Dios, está diciendo. En otras palabras, también no puedes estar recordando lo que hizo Jesús y anunciando su venida si lo has tornado en algo común o le has faltado el respeto a esto, o peor, estar en divisiones, en disensión, en discordias. Eso no es anunciar la venida de Cristo y estar agradecido por lo que Él hizo por ti. Así que la cena ágape normalmente precedía la cena del Señor, así como la Pascua a la cena del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, verdad, este era el tiempo de la Pascua y aquí se hizo en conjunto también? Verso 21. Porque al comer, ¿qué hace cada uno? Cada uno se adelanta a tomar, ¿qué cosa? Su propia cena, lo que trajo. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces la norma era que cada familia aportaba comida para luego compartirla, era la idea. Pero en Corinto había quienes llevaban todo un banquete para su familia, para sí mismos, y no lo compartían con los pobres, con los demás. Que sin duda también aquellos llevaban muy poquito. Entonces los que llevaron harto, se hartaban, se emborrachaban en exceso, y los pobres ahí quedaban hambrientos. En otras palabras, cada uno actúa sin consideración a los demás. Cada quien está velando por sí mismo. Por eso dijo al inicio, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Que no nos ponemos nosotros primero, sino ponemos a los demás primero. Así como Cristo nos dio el ejemplo. Hermanos, si el comportamiento en cuestión era el no esperar a los demás, o era simplemente el devorar su propia comida durante la cena, otra vez unos bien llenitos, mientras los otros solo quizás alcanzaban
la cena del Señor. Entonces los ricos, antes que los pobres, que no tenían mucho, en lugar de esperarse unos a otros, como nos va a decir también el 33 más adelante, ¿qué hacían los ricos? Se adelantaban a tomar su propia cena, antes que los demás, ¿verdad? ¿Y a quiénes ponían ellos? Primero su propio vientre, su propia barriga. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en otros lugares también? Su propio vientre es ¿qué cosa? Su propio Dios. Entonces, en este aspecto, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Con la cena del Señor, la fiesta espiritual, nunca está ocupando realmente el motivo que tienes que hacer, recordando qué hizo Jesús y anunciando. Tú te estás preocupando por tu propio vientre, por los propios tuyos. Tú eres tu propio Dios. Entonces, esto es desordenado, hermanos. En estos tiempos también, algunos le nombraban a esta fiesta Eranos. Y otra vez cada familia aportaba lo poquito que podía o lo mucho que podía. Pero aquí específicamente la iglesia de Corinto llamó a esta fiesta la fiesta ágape, de amor. Pero se amaban más a sí mismos que amar a Dios y amar a su prójimo, les está diciendo aquí. Entonces, y la tradición dice que lo hacían o cada fin de semana o cada principio de semana. Entonces, pero poco a poco fue perdiendo el propósito del mismo motivo. ¿Se acuerdan cómo comenzó este libro de los Hechos? ¿Qué hacían? Tenían todo en común y comían, dice, juntos por las casas y estaban en el templo y en las casas todos los días se compartían. No le faltaba a nadie, porque el que tenía más lo vendía y lo repartía a los pobres. Lo tenían todo en común. Y eso era lo que se estaba practicando. Pero aquí ya había llegado a de que aquí que yo lo que traje es mío y yo me lo voy a tragar todo y no lo voy a compartir con nadie. El resultado de su desorden, unos quedaban hartos y borrachos y otros con hambre. Y hermano, aquí está el detalle también que usted mencionó, ¿verdad? La pregunta es, ¿este era vino no fermentado o fermentado? Si no era fermentado, entonces ¿cómo quedaban borrachos? Entonces estaban abusando de esta situación, ¿verdad? Y se llevaban su botella de vino y pues a darle, era una fiesta. Entonces, pero el resultado de su desorden, otra vez, unos quedaban hartos y borrachos y otros con hambre. Verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, no los halago, no les digo bien hecho. Entonces les formula varias preguntas aquí, ¿verdad? Las tres primeras son las más importantes, pero todas llevan una respuesta. ¿No tienen casa donde coman? Pues ahí la respuesta ¿cuál es? Sí. ¿Menosprecian la iglesia de Dios? La están menospreciando y la están causando vergüenza en esto. A los que no tienen nada, pobres, ahí llegan y trajeron quizás ahí lo poquito que tenían y no le alcanza ni para la familia. Y ustedes se hartan, no lo comparten con los demás. Bueno, esto yo lo traje, es mío, Dios me lo dio a mí, me ha bendecido a mí, allá que lo bendiga. No, y la tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto, verdad? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Tienen casas, coman ahí. Si no se aguantan para esperar la cena del Señor, pues vengan comiditos y si esto va a ser poquito, ¿verdad? Pero si realmente tienen tanta hambre, pues coman algo en la casa antes de venir para que no traguen tanto acá. ¿Menosprecian la iglesia de Dios? Sí, están despreciando a la congregación, a los otros, a los pobres. Es más, Santiago 2.5, no lo iba a leer, pero se los dejo de tarea. Nos confirma esto, que la mayor parte de la congregación eran pobres porque habían sido desplazados de donde estaban. Entonces, estos componían la iglesia. ¿Los alabaré en esto entonces? No. Verso 23. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo les está recordando aquí, hermanos, que la tradición recibida del Señor es la que Él les había transmitido a ellos cuando estuvo con ellos en Corinto y les está recordando esto.
En otras palabras, les está diciendo, no es invento mío. ¿De dónde lo recibí? De la fuente mayor, que es de Cristo, ¿verdad? No es una institución mía, sino del Señor. Entonces, ellos debían partir el pan en memoria de la muerte de Jesús, no sirviendo a sus propios vientres, a sus dioses, a ellos mismos. También debían beber la copa en memoria del nuevo pacto que Jesús ratificó, ¿verdad? Y también vamos a encontrar y encontramos, y aquí este detalle está un poco enredado, pero hay una similitud entre el relato de Lucas, de la Cena del Señor, y Pablo, casi idénticos. Mateo, Marcos y los evangelios también hablan de la Cena del Señor, pero Lucas y aquí Pablo son muy idénticos. Lo escrito en Lucas sucedió primero y lo escrito a la carta a los Corintios sucedió después, pero la carta a los Corintios se escribió primero y después se escribió el libro de Lucas. ¿Pero quién estaba viajando con el apóstol Pablo? Lucas. Y por eso digo, está un poco enredado porque lo que sucedió en Lucas sucedió primero y la carta a los Corintios sucede después, pero la carta de los Corintios se escribió primero y después Lucas escribe el Evangelio de San Lucas, según San Lucas, ¿verdad? Pero las acciones de nuestro Señor fueron, ¿cuáles? Al tomar el pan y la copa, ¿qué hizo? Dio gracias, partió el pan y lo dio los unos a los otros, ¿verdad? Lo hicieron juntos. Ustedes no lo están haciendo así como yo lo recibí del Señor en este aspecto. 24. Porque dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿cómo? En memoria de mí. Lo que ustedes están haciendo no es esto. Se adelantan, tragan, se hartan, comen, ni dan gracias porque esto es mío, yo lo traje, no lo voy a compartir. Aquí el verbo griego también que se traduce habiendo dado gracias, proviene de la palabra eucaristeo. También la otra palabra es eucaristesas. De ahí, de este verbo nosotros obtenemos la palabra Eucaristía, que en otros círculos se le ha dado otro significado. Pero eso da, la palabra en sí simplemente tener un corazón, una mente continuamente de agradecimiento. Padre, reconozco que esto proviene de ti. Toda la fuente, tú eres la cabeza de todo y todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo y proviene de ti. Tú nos lo has dado. Así que el creyente participa en esto no solo en memoria de Cristo, de lo que Él hizo y sufrió, sino para celebrar su gracia en nuestra redención y anunciando su venida de que Él viene nuevamente, ¿verdad? Así que cada vez que se celebra la Cena del Señor, es una poderosa ocasión, hermanos, para el creyente confesar su fe ante todos, que no solamente ha creído, sino que sigue creyendo fielmente y que no ha olvidado lo que Cristo hizo por nosotros, sino que sigo firme en pie. Pero vamos a analizar esto también. Nos dice que lo hagamos en memoria. Y esto abarca más que simplemente un recuerdo, hermanos. Hay algo que recuerdo y que se me olvida y que de vez en cuando lo recuerdo, sino que la palabra sugiere es un recuerdo activo y continuo. En otras palabras, otra vez no algo que, se me olvidó, ya lo recordé, sino que está presente todo el tiempo en tu mente, en tu corazón, recordando lo que Cristo hizo por ti en acción, en actitud de agradecimiento. Y el próximo domingo los voy a invitar a celebrar la Cena del Señor. Y vamos a entrar aquí en un detalle. Nos dice aquí la frase, haced esto en memoria de mí. Y esta frase simplemente aparece en el libro de Lucas y en Primera de Corintios. Los otros evangelios está ahí, no está, es implícito, no está explícito que lo dice de esta manera, pero explícitamente Lucas y Corintios, el apóstol Pablo lo dicen, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, también se trata, hermanos, que al celebrar la Cena del Señor, es un sermón en paquete, proclamando la muerte, resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira una mano. Pregunta, hermano. Acerca de la cena del Señor, ¿hay alguna, ¿cómo les puedo decir? Se puede ser, he escuchado
Ujú. dice que unas en cada semana, Ok, y esta es la que voy a contestar. una vez por mes, Ujú. una vez al año. ¿Hay algún número que se tiene que seguir? Excelente pregunta. Nada más randomly, como Sí, sí. que caiga, ¿no? Excelente pregunta y es una que voy a contestar más adelantito, ¿verdad? Y por eso lo mencioné aquí, de que nos va a decir todas las veces. Hay grupos que dicen que simplemente se tiene que celebrar igual como la Pascua, solamente una vez por año, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí, y da a entender de que esto lo hacían en conjunto con sus comidas. Sí, la habían hecho tan común porque la hacían tantas veces, pero no hay una receta que nos diga, hazla esta cantidad de veces o hazla esta. Dice todas las veces. Y ahorita lo voy a explicar, espero más específicamente, ¿verdad? Pero también dice, esto es mi cuerpo. Y algunos lo interpretan en sentido literal esta frase de que Cristo estaba presente y que cuando se está comiendo esto es que literalmente te estás comiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva recordó que Jesús instituyó la cena la noche de la Pascua y Lucas también corrobora esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿puede ser palpablemente que Cristo estaba presente y se estaban comiendo literalmente el cuerpo de Cristo? No, ¿verdad? Entonces es simbólico. Así como la Pascua se celebra también, ¿qué celebraba la Pascua? Ayúdenme. ¿La liberación de qué? La esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces la cena del Señor también nos recuerda la liberación espiritual de nosotros, de nuestros pecados, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Entonces, ¿qué hizo? Cenó, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Todas las veces. Va a ser clave aquí adelantito, hermano Carlos, por la pregunta. En memoria de mí. O sea que después de la comida, después de la cena, es decir, la cena pascual que había precedido a la cena del Señor, así como el ágape o la fiesta de amor, más tarde aquí que ya vimos, ustedes los corintios deberían hacer una separación entre las comidas ordinarias y la cena del Señor, le está diciendo, ¿verdad? Pero aquí en cuanto a la copa, mi sangre, está diciendo, ratificada por mi sangre, mi muerte. En otras palabras, ahora ya no por la sangre de los corderos, de los cabríos, de los becerros, porque Hebreos 9:12 nos habla de esto, que antes se hacía de esta manera ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué hacían los antiguos sacrificios, hermanos? Continuamente traían los pecados a la memoria. Hebreos 10:1 y 10:3 nos dicen esto. Pero la cena del Señor conmemora a Cristo y su sacrificio hecho una vez y por todas para la plena y final remisión de pecados, ¿verdad? Una vez y para siempre. En otras palabras, el nuevo pacto completa más que reemplazar el pacto antiguo, cumpliendo todo lo que el acuerdo anterior señaló. Entonces, hermano Carlos, dice cada vez o todas las veces. Da a entender varias veces, ¿verdad? O las veces que lo hagáis, que puede ser semanalmente, puede ser una vez al mes, puede ser una vez al año, puede ser cada 5 años, pero todas las veces que lo hagas, hazlo de esta manera, recordando lo que el Señor hizo, anunciando su venida también, ¿verdad? En este aspecto. Porque aquí lo va a aclarar el 26, ¿verdad? Así pues, ¿qué dice? Todas las veces, eso implica muchas veces, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que de aquí hasta que Él venga, lo vas a hacer muchas veces, pero no nos da un número mágico que se tiene que hacer estas veces. Vimos que la iglesia de Corinto lo hacía cada fin o principio de, ¿verdad? Entonces, no hay una receta específica, pero puede hacerse muchas veces antes del que el Señor venga, varias veces en este aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Cada vez que lo haces, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. En otras palabras, esta celebración, ¿qué hace el creyente? Proclama públicamente que el Señor murió por él o ella y que Él va a regresar por nosotros. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Vamos a hacerlo continuamente. La palabra en el griego también expresa la certeza de su venida, hermanos, de que Él va a retornar. Usted a su hijo le dice, ahorita vengo. Usted le está diciendo, voy a regresar, ¿verdad? Pero aquí esto lleva algo más fuerte. Es garantía de que va a regresar Él. También Roma enseña que comemos a Cristo
que está presente corporalmente hasta que Él venga, pero corporalmente Él estaba allí y estaba diciendo entonces Cristo corporalmente y se están comiendo corporalmente a Cristo, entonces es una contradicción ahí, ¿verdad? Entonces no se concibe que la ordenanza también se celebre sin que haya una proclamación del mismo significado de ella, el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por mí y que viene nuevamente por mí. 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, así que, o por tanto, el comer del pan y beber de la copa inapropiadamente trae consecuencias negativas en lugar de positivas. Quien quiera que es culpable de conducta indigna de comer el pan o al beber la copa, es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. En otras palabras es así, hermanos. Deberíamos participar en la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, de humildad, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también deberíamos tomarlo dignamente, con reverencia, con respeto, no desordenadamente, cada quien haciendo lo que quiera, ¿verdad? Y deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado que no hemos confesado o alguna actitud de resentimiento para con un hermano. Hemos estado menospreciando a alguien, maltratando a alguien, molestos con alguien. Y deberíamos considerar a otros, a los demás, porque aquí no los estaban considerando. Y deberíamos hacerlo como iglesia, en orden y en unidad. En realidad, hermano, aquí está, escúchenme esto. Esta es la realidad. Ninguno de nosotros somos dignos de participar de la cena del Señor por nuestra propia cuenta. Todos somos pecadores, salvos por gracia. Esta es la razón por la cual deberíamos prepararnos. Por eso se los estoy anunciando ahorita. Para prepararnos para la comunión por medio de una introspección, autoevaluación, autoanálisis y confesar, arreglar cuentas los unos con los otros y no fomentar el partidismo dentro de la iglesia, no mencionando los del capítulo 1 al 3 de Corintios, sino que aquí otra vez de que menospreciando a los demás, yo soy más espiritual que ellos, yo sí merezco tomarla, ellos no merecen. No. No menospreciar a otros en nuestros convivios, en nuestras cenas, en el Señor, para no hacerlo indignamente. Verso 28. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, por lo consiguiente, pruébese cada uno a sí mismo, y esto es clave, y coma así del pan y beba de la copa. Note que la orden es pruébese y hágalo, coma y beba, pero primero no antes de probarse. En otras palabras, todos debemos autoexaminarnos antes de participar, pero debemos participar. Examinémonos nuestro propio estado mental respecto al sacrificio de Cristo y su venida, o sea, discerniendo el cuerpo del Señor, lo que Él hizo en sacrificio por nosotros. Pero aquí está la clave, hermanos. Escúchenme esto, por favor. El autoexamen no es con el fin de ausentarnos de la mesa de la cena del Señor, sino con el fin de poder participar. ¿Quedó claro? Porque ninguno de nosotros es digno para hacerlo. Oh, hermano, es que yo no me siento lo suficiente bien para tomarlo. Lo que está diciendo, entonces, corrige el mal que está en tu vida, el pecado que está en tu vida, para poder hacerlo. No es para excusarte y decir, no soy lo suficiente espiritual, no me siento como para hacerlo. Bueno, por eso tienes que considerarlo, autoexaminarte. Entonces el autoexamen no es con el fin de ausentarte de hacerlo, sino con el fin de poder participar. Entonces no es simplemente un llamado al autoanálisis en general para escudriñar nuestro estado pecaminoso y concluir que no podríamos participar de la cena del Señor. Rectifiquemos para poder hacerlo. Una pregunta o preguntas. ¿Cómo estamos en relación con nuestros hermanos, nuestras hermanas en la iglesia de la fe? ¿Somos culpables de hacer acepción de personas? Porque si vamos a imitar a Pablo como él imitó a Cristo, Dios no hace acepción de personas. Nos portamos como si amáramos a todos por igual en la iglesia.
sin importar la condición de los demás, económica, social, educativa, socioeconómica, por eso se le nombra. Yo voy a ser más amigo de los que tienen dinero. Esto, ni un favor me podría hacer. ¿Para qué? Pues lo menosprecio. ¿Esa es nuestra actitud, hermanos? ¿O consideramos que todos somos iguales ante Dios? Creación, hechos a su imagen. En la iglesia de Antioquía de Siria había también una división racial y socioeconómica durante las comidas entre los cristianos de origen judío y los creyentes gentiles. Es más, Pablo condenó esto en Gálatas 2. Vamos a llegar más tarde ahí. Los va a regañar. Porque primero aún Pedro comía con todos, pero después comenzó a alejarse y a marginalizarlos. Entonces los va a reprender y va a reprender a la iglesia. Pero Dios no aprueba, hermanos, de divisiones en la iglesia. Ninguna clase. Ni partidarios que yo prefiero a este líder que a aquel, ni de socioeconómico, de que este me cae mejor porque tiene medios. Pero aquí, hermanos, los corintios se examinaran, si se examinaban iban a eliminar el juicio, enfermedades y muertes. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí. En otras palabras, el fracaso de reconocer el cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo de creyentes, es decir, la iglesia, nosotros, no hace más que traer juicio sobre la persona al menospreciar a los demás. Aquí, sin discernir o sin entender lo que significa la cena del Señor, lo que representa, o no distinguir la cena del Señor de cualquier otra comida, lo estás haciendo común, te estás trayendo condenación a ti mismo. Pero si el creyente hace caso omiso a esto, o no interpreta correctamente lo que Cristo hizo en su obra redentora, o la persona que va a participar y participa de la cena del Señor, va a traer juicio sobre sí. O sea, no sabe que anuncia lo que Cristo hizo y que Cristo va a retornar otra vez y continúa en sus pecados. No es salvo, en otras palabras, porque no sabe ni lo que está haciendo. También autoanaliza que si tú ya aceptaste a Cristo, su regalo de perdón de pecados en su sacrificio, y que crees en Él y que crees que va a venir otra vez. Porque si participas de esto, te estás trayendo condenación, porque sigues en tus pecados, porque te autocondenas en no creer en Cristo, lo que Él hizo y lo que Él va a hacer, ¿verdad? 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras palabras, el juicio ya se ha producido. Algunos son débiles espiritualmente debido a sus acciones, otros sufren enfermedades y otros han sido separados ya por la muerte. ¿Qué significa muerte? Separación, ¿verdad? Algunos corintios han muerto sin haber entendido o comprendido lo que Cristo hizo con su muerte en la cruz. Otros estaban vivos en cuerpo, pero espiritualmente moribundos o muertos. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acarreas juicio sobre ti porque no entiendes lo que Cristo hizo y has aceptado esto, ¿verdad? 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, juzgar sus propias acciones evita el juicio divino. No seríamos juzgados. En otras palabras, también el mensaje indica: recuerda lo que Jesús ha pagado por tus culpas y ven a Él humildemente, confiesa, recíbele, adórale, fortalécete en Él. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo. Para que los corintios no crean que el juicio de Dios es tan inmisericordia como el de los dioses paganos, les recuerda a Pablo que la disciplina del Señor siempre en esta vida es para nuestro bien. Hermano, ¿por qué usted corrige a sus hijos? ¿Por qué los disciplina? Para su bien, ¿verdad? Y aquí para que su pueblo no sea condenado juntamente con el mundo. Allá en Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre, el padre, a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga a ti.
Aquí en el verso 32, hermanos, el juicio indicado no es para la condenación eterna, más bien es un castigo educativo y aquí en este caso las enfermedades que les han venido. Hermanos, ya hablamos también en el capítulo de ayer de que a veces, Señor, bendice esta bola de grasa que me voy a comer diariamente y que sea saludable. ¿Cómo podemos obtener resultados buenos si todo lo que le estamos metiendo al cuerpo no es saludable, verdad? Aquí de la misma manera trae consecuencias. Si te hartas todos los días y te emborrachas todos los días, trae consecuencias. Y no está dando permiso que lo hagas de vez en cuando, ¿verdad? El propósito del Señor en los castigos es para que su pueblo aprenda y corrija su andar, sus caminos. Hermanos, también somos reprendidos y castigados porque Dios nos ama. Apocalipsis 3:19 nos los menciona. Para que no seamos condenados con el mundo. Y Hebreos 12 del 5 al 11 nos habla que el Padre, que al Hijo que ama lo disciplina, ¿verdad? Así nuestro Padre Celestial como nosotros como hijos nos disciplina. Pero el que es bastardo, dice, queda sin disciplina. Y aquí bastardo es un hijo fuera del matrimonio que no tiene a quien lo corrija y quien lo dirija, ¿verdad? Pero como padres corregimos y disciplinamos a nuestros hijos, así nuestro Padre Celestial. 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y aquí esperaos en contraste al verso 21, que nadie esperaba a nadie, sino que los que llevaron el gran festín daban vuelo y se emborrachaban. Y aquí la expresión también, no es que se den una porción los unos a los otros, porque lo tenían todo en común. Era comunitario lo que se había llevado, debería ser de esta manera. Por lo consiguiente, espérense los unos a los otros, no diciendo esto es lo mío y me lo voy a comer, sino que ya lo trajiste para darlo, ahora es comunitario de la iglesia. Entonces, háganlo juntos, espérense los unos a los otros. 34. Y nuevamente, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aquellos que tienen tanta hambre que no pueden esperarse, ¿qué se les indica que hagan entonces antes de venir a los convivios? Cómete algo en la casa para que no estés tan hambriento de que ya no me aguanto y voy a hacer primero y me voy a comer todo lo que pueda, ¿verdad? Entonces Pablo aquí también les promete tratar con el asunto. ¿Cuál asunto? Dice, las demás cosas las pondré en orden en cuanto a la cena y la comida, estos problemas, porque va a seguir tratando otros temas más tarde, ¿verdad? Entonces, cuando él llegue a Corinto. Y hermanos, aquí termino con esto. Debe recordarse que los ciudadanos aquí en este tiempo estaban viviendo en un tiempo de una época de hambre. Es más, en 1 Corintios 7:26 se aludió a esto. Los desposeídos llevaban la peor parte, y migajitas, poquito, pero los ricos se saciaban en su presencia, porque tenían. Pero los que no tenían una casa o aún el alimento diario, como quiera traían lo que podían, pero se quedaban con lo que llevaron, ¿verdad? Entonces las demás cosas las pondré en orden al yo llegar, es decir, las demás cuestiones de vuestra carta con respecto a los problemas de la comida y la celebración correcta de la cena del Señor, cuando yo vaya. Pero hermanos, el próximo domingo me gustaría que, como iglesia, celebremos la cena del Señor. Pero hermanos, que yo no califico, primero analice si usted es creyente, ha aceptado a Cristo. Si no, ese es el primer paso, ¿verdad? Si está viviendo en pecado en otra manera, corríjalo para poder hacerlo en unión, en comunidad, como iglesia. No es analizarse nuevamente para excluirse, sino para incluirse y hacerlo. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos a aplicarla, a entenderla, a escudriñarla y continuar aprendiendo los unos de los otros, Señor. Gracias por esta carta a los Corintios que nos enseña a nosotros a tomar principios también para corregir ciertas cosas. Úsenos entre semanas, Señor, y día tras día para traerle honra y gloria en todo lo que hagamos, Señor. Sea que comamos o bebamos, trabajemos, hagamos lo que hagamos, nos sometemos a usted, a nuestra autoridad máxima. Y como esposo, esposa, sometiéndonos los unos a los otros, a usted, llevando a cabo la tarea que usted nos ha dado como padres también, instruyendo a nuestros hijos, aunque a veces con rebeldía, llevándolos adelante ante usted, Señor. Y lo dejamos todo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.